Acá tenemos el modelo completo de una comunicación electrónica. Como sabemos, VG y ZG pertenecen a la salida del transmisor, o amplificador. Z0 es la línea de transmisión, o guía de onda. Y L es el largo de dicha guía o línea. ZT es la impedancia de la antena transmisora. D es la distancia que hay entre la antena transmisora y la antena receptora. Del mismo modo, ZR es la impedancia de la antena receptora. Y ZL representaría la carga, que puede ser la entrada del receptor o un amplificador. Todos estos serán datos que ya sabremos. Lo que se quiere determinar, sabiendo la tensión VG, es la potencia que llegará a ZL. Para empezar, y sabiendo la frecuencia, se calcula la impedancia de entrada Zin. Después calcularemos la potencia activa que llega a Zin. Para esto tenemos dos fórmulas. Si usamos la de la izquierda, se ve que es un poco más rápida. Rin es la parte real de Zin, y Xin es la parte imaginaria de Zin. Lo mismo va para la impedancia Zg. Debe notarse que cuando se suman las reactancias, se coloca el signo correspondiente, pero no la J. Acá un ejemplo. Como se ve, da una potencia negativa. Esto no está mal en el sentido matemático. Quiere decir que la Zin está devolviendo parte de la potencia que se le envía. Pero sí está mal en el sentido del rendimiento del sistema. Zin debería dar máximo y positivo. En el mejor de los casos. Siguiendo, si se usa la segunda fórmula, se tendría que calcular la potencia máxima primero, que se calcula con esta otra fórmula. También necesitamos saber el módulo del coeficiente de reflexión entre Zg y Zin. Esta potencia calculada no es la de la antena de transmisión, sino que es la suma de la potencia de la antena, más la potencia en la línea de transmisión. Es decir, la potencia en Zin. Para calcular la potencia en la antena, se usa la segunda fórmula. Pero esta vez la potencia máxima sería la potencia activa calculada anteriormente. El módulo del coeficiente de reflexión es el calculado entre la impedancia de la antena y Z0. Esta sí es la potencia que llega a la antena, pero no es la que envía. Sabiendo la eficiencia de la antena transmisora, sabremos cuál es la potencia total que envía. Ejemplo. Si la potencia que llega a la antena es de 1 watt y la eficiencia es del 90%, la antena enviará 0,9 watts. Para saber la potencia que llega a la antena receptora, se usa la ecuación de Friis. Se ve que se integra la ley del cuadrado inverso. La potencia PR sería la potencia que envía la antena transmisora. R es la distancia entre las antenas en metros. dt es la directividad de la antena transmisora, que la tendremos como dato y está en decibeles. AF es el área efectiva de la antena receptora en metros cuadrados, la cual depende de la frecuencia y la directividad de la antena receptora. PLF es la pérdida provocada por la polarización de ambas antenas. Por ejemplo, si son dos dipolos de Hertz, polarizados horizontalmente, hay una diferencia de 0 grados entre ellos. Y el coseno al cuadrado de 0 nos da 1. Quiere decir que no se pierde potencia. Si en cambio, una es una antena de Hertz y otra la antena de Marconi, tendrán una diferencia de 90 grados. El coseno al cuadrado de 90 nos da 0, lo cual indica que no recibe nada de potencia. La ecuación de Friis nos da la potencia que logra captar la antena, pero esta no la transfiere completamente a su carga, ya que se le tiene que aplicar una corrección usando la eficiencia de la antena. Por ejemplo, si se calculó que llegan 2 watts a la antena transmisora de eficiencia igual a 80%, la antena obtendrá solo 1,6 watts de potencia, y lo demás se perderá. Usando esta última potencia calculada, y el coeficiente de reflexión entre ZR y ZL, se calcula la potencia que llega a la carga ZL.